Y Jorge, buenas tardes. Buenas tardes a ti, a Salvador, a Adriana, a todo el equipo y a la audiencia. Bien, gracias, Jorge. Salvador Fraust. No, pero no es Salvador. Ah, no, sí, pero ahora con... ¿Qué pasó con la barba, Salvador Frausto? Pues hola, ¿qué tal Julio? ¿Qué tal Jorge? Un gran gusto estar con ustedes. Pues me salió la barba azul, no sé Fíjate, por qué este fin de semana regresó la barba azul. ¿no será por la sangre azul de los aristócratas que ahora están de moda por el cambio de rey en Reino Unido y todo? ¿No será que tengas tu sangre azul, Salvador? Puede ser, estoy teniendo sospechas de que es posible, Julio. Este, Ya cuando empezamos con estas pláticas, me acuerdo que salías también con tintura en la barba y luego dejaste de salir y mucha gente dijo, ¿por qué? ¿Por qué pintarse la barba, Salvador? sí, empezó en la pandemia, estaba yo aburrido, encerrado, y vi en Instagram a un señor con la barba azul y me pareció divertido. Y luego a mis hijas les pareció también divertido y me la pinté en aquel tiempo. Y ahora me animé este fin de semana a regresar a la barba azul. Pues muy bien, desde mi punto de vista, yo bien por esa tintura, Salvador. Jorge Meléndez, pues ya que hablamos de pinturas y todo esto, ¿cómo pinta la política en estos momentos y sobre todo los candidatos que andan, precandidatos que andan desatados? Me llamó mucho la atención esa jornada nacional que hizo Marcelo Ebrard con actividades musicales, culturales, ecológicas, como que le quiere dar un toque de que él es un candidato propositivo y alegre, como que él está planteando las cosas no en la dinámica tan ideológica o de tanto choque de los otros, sino él como más propositivo. ¿Cómo pintan las cosas, Jorge? Pues así es, señor Marcelo Ebrard, y a veces nos da algunas cosas interesantes dentro de su gobierno en el entonces Distrito Federal. Ya ves que se echó para adelante con lo del aborto, con los diferentes grupos culturales, con acciones que tenían que ver con diferentes sectores sociales, etcétera, etcétera. Y yo creo que también lo hacen para darle otro juego, otro cauce a lo que están haciendo las otras corcholatas, ¿no? Las otras corcholatas están dedicadas a la grilla absoluta y total. Tanto Claudia Sheinbaum, con su nuevo asesor, ya ves que ya puso en operación, aunque sea inicialmente, sin que esto tenga un futuro muy rápido, el transporte elevado, y el señor Adán Augusto pues anda ahí tratando de convencer a el señor Ricardo Monreal que no se acelere tanto, que no se confronte tanto con López Obrador, que va a tener una posición quizás la Ciudad de México para la próxima administración, aunque pues después el propio López Obrador en la tierra de Ricardo Monreal va y le da ahí varios golpes delante de su hermano David, que es el gobernador, y su otro hermano que está en Fresnillo, Saúl. Saúl, donde la delincuencia está a todo lo que da, y con guardia o sin guardia, ese estado es verdaderamente un caos, ¿no? Sí. Y se han hecho ahí, yo recuerdo que incluso en el sexenio de Amalia García, por ahí se sacaron unos reportajes de cómo la cárcel servía para que regresaran los presos
después de las fiestas que hacían afuera, con muchachas, con alcoholes y demás, regresaran a descansar, a curársela, y la siguiente noche salían nuevamente de juerga. Es decir, hay en Zacatecas un desborde de la delincuencia, de cómo utilizan esos sitios para hacer sus pachangas o para descansar, en lugar de andar afuera arriesgándose a más. Es pues un país muy singular, México, en donde cada quien trata de sobresalir de cierta manera, y yo creo que es lo que está haciendo el señor Marcelo, que además, pues como no puede estar muy presente en el país, y no se supone que él debe de viajar a diferentes lugares, pues tiene que hacer cosas singulares fuera de lo común, pero ya veremos. Ahora se decía que el 15 de septiembre el señor López Obrador iba a hablar del TEMEC y demás, pero pues ya estuvo por aquí unos enviados de Estados Unidos. Se dice que ya no será ese el discurso, sino será un discurso de la alegría, del festejo y demás, con un presupuesto que, según el señor Rogelio Ramírez de la O, será muy bueno, aunque nuevamente a la cultura le meten las tijeras en todas partes, ¿no? Y muchas personas dicen que el presupuesto es una ficción. Entre ellas una señora Viri Ríos, que escribe Donde está Salvador, y dice, pues no, este presupuesto está mal calculado, no va a haber tanto aumento del Producto Interno Bruto, si acaso la mitad, dice Rogelio Ramírez de la O que el 3%, y que también vamos a tener 3% de inflación, y otros dicen que no, que será mayor, que será de 4, 5 o 5% de inflación. O sea, estamos en los juegos en donde todo el mundo quiere quedar bien con la gente, pero pues la realidad mexicana es totalmente diferente. Los que vamos a los mercados a comprar cierto tipo de cosas, pues ya todo subió y no alcanza para vivir. Incluso por ahí se dice que tendría que ser de 8,000 pesos el salario mínimo para que todos pudiéramos tener lo que necesitamos para vivir. En fin, una gran polémica en México, y todo el mundo lleva agua a su molino. Bien. Gracias, Jorge. Salvador Frausto. Salvador Frausto, ¿cómo ves todo este merequetengue, dirían algunos, de las precandidaturas en marcha? Marcelo Ebrard, no él personalmente, pero su gente haciendo una campaña nacional. Ahora sí que lo leí en Milenio, leí la nota ahí donde dan a conocer todo el relato detallado de todo lo que se hizo a nivel nacional. Y bueno, pues Claudia Sheinbaum con espectaculares, los señalamientos que Jorge Meléndez recuerda de cómo está ahí Antoni Gutiérrez Rubio, el publicista catalán de altos vuelos, ex asesor de Gustavo Petro en Colombia, que ahora está asesorando en esos terrenos a Claudia Sheinbaum. Y a Dan Augusto Pianpianito ahí como filtrándose, y alguna publicidad, comentarios también, Frausto, en las redes sociales que dicen, pues hombre, así como si fuera un descubrimiento novedoso. Hombre, pues la verdad es que votar por Adán es casi como votar por Andrés, porque son iguales, son muy parecidos. Sería como la reelección sin que fuera reelección. ¿Qué opinas de estos temas, Salvador? Sí, bueno, pues se anima cada vez más la sucesión presidencial. Este fin de semana es de destacar, es de llamar la atención estos videos que empezaron a salir sobre Marcelo Ebrard con una inyección como de mucho ánimo, de mucha alegría,
me recuerda la campaña de López Obrador de Sonríe. Ey. La recordarán ustedes. Me parece que trae como el mismo espíritu de presentarlo como alguien positivo. Además, en TikTok hemos visto también a Marcelo muy chistoso, lo abrazan, le parece simpático, agradable a los jóvenes. Yo creo que por ahí más o menos han de haber olido el asunto de que explotar esa característica de Marcelo. Tiene como un carisma para los jóvenes y sobre todo pues colocarse en la arena de la batalla por la sucesión de la 4T, que como hemos dicho en este espacio, pues la sucesión presidencial se juega en el carril de la 4T, de lo que termine esa famosa encuesta que va a haber para definir al candidata o al candidato, pues se sabrá si hay o no ruptura. El propio Marcelo hace un rato dijo en uno de estos eventos que veía un riesgo de ruptura dentro de Morena si se trataban de inclinar la balanza a favor de alguna o alguno de los candidatos. Ese es el viso de ruptura y esa es una de las preguntas de fondo que hay en esta carrera por la sucesión, por estas corcholatas que andan más que destapadas. También pues hemos visto a Claudia Sheinbaum bailar y tratar de aparecer empática, ¿no? Simpática con los electores. Esa campaña que señalas, Julio, de muy casual aparentemente, de que Adán Augusto sería otro AMLO, y bueno, pues Ebrard jugando su fuerza, como vimos la semana pasada, pues diciendo el Senado soy yo y manteniendo el control de esa área que él controla con mucha decisión, con mucha fuerza. Entonces, están más que destapadas estas corcholatas y llama pues poderosamente la atención que van con todo. A mí me parece que siguen siendo los punteros Claudia y Marcelo, y que en este escenario Marcelo es el retador interno de esta contienda, porque todos los signos parecen indicar que la favorita es Claudia Sheinbaum, la favorita de Palacio Nacional, del presidente López Obrador, y que, pues, pero de todas formas, pues están corriendo, los están dejando jugar a 3 de esas 4 aspirantes presidenciables, digamos, dejando jugar con la venia presidencial, que es una figura fuerte, el presidente López Obrador en esta sucesión, y Marcelo, pues bueno, tiene su lugar hoy en lo de Blinken. Tuvo una reunión por la mañana, un almuerzo, recibió a Blinken en el aeropuerto y después se trasladaron a la Secretaría de Economía, donde almorzó con él y con otros funcionarios, incluidos los embajadores de ambos países. Entonces, sí tenemos una sucesión presidencial muy parecida a la que se jugó en el 88, en el cual pues había 2 grupos fuertes peleando esa sucesión, uno que era como el retador, que terminó saliéndose del partido, que fue el movimiento encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas, y ahora tenemos a ese retador en la figura de Marcelo Ebrard, con cierto apoyo de Ricardo Monreal y de otras fuerzas, y este movimiento progresista que movió los videos desde Jalisco y desde varios estados, y que subrayan la palabra progresista. También del lado de Claudia hay un movimiento progresista, es el ligado a la maestra Elbester Gordillo, que está apoyándola. Entonces, hay ahí una fuerte disputa por el voto de izquierda en primer lugar, y después para conquistar a ese grupo de progresistas, algunos de los cuales se han alejado o son críticos del presidente López Obrador, y después a la mayoría de los ciudadanos, que eso llega en una segunda etapa, después de que se libre la encuesta en la que se va a elegir candidato presidencial, Julio. Bien, Salvador, pues vaya que está movidito todo esto. Qué detalles los que mencionas, que sí, así anda todo este movimiento entre espectáculo, discusión política y mucha movilidad en diferentes espacios. Jorge Meléndez, pues como decían los clásicos, paren prensas. Del Mazo rinde su quinto informe, hace un llamado a la unidad
Y la pregunta ahí es, ¿Del Mazo tenderá alfombra para que pase el partido Guinda, Morena, y se quede con la profesora Delfina Gómez como siguiente gobernadora, o el PRI resistirá y peleará de verdad en el Estado de México? ¿Qué opinas, Jorge? Pues según algunos, el PRI en el Estado de México está también dividido. Un artículo hoy de Roberto Samarripa dice que hubo una reunión justamente para tratar de cohesionarse, a la que no asistió el señor Arturo Montiel porque fue a inscribir sus hijos a Francia. Otra vez Francia sale a la cuestión. Yo creo que el señor Montiel, que por cierto invitó a su informe a todas las corcholatas habidas y por haber y a todo mundo para tratar de despedirse pues muy fuertemente, intentará hacer que la señora del Moral, la secretaria de Desarrollo Social, pueda ser candidata, pero pues ya se le habían adelantado en el PAN y luego sale esto de Alito, entonces ya hay una fractura de un lado, de otro. Hoy mismo Juan Ignacio Zavala en el Financiero dice, olvidémonos de todo, vamos nosotros solos del PAN podemos ganar, no sé qué, pero el señor Zavala también está con el Movimiento Ciudadano y es una revoltura ya no sabes ni qué pensar. Unos quieren ir solos, otros quieren ir acompañados, unos dicen que esto ya se fracturó, que no tiene ningún sentido tratar de conjugar a unos con otros, los dos que pues empezaron con este triunvirato de PAN, PRD, PRI, están también muy fastidiados de todo lo que está pasando. Es una mezcolanza esta que nunca habíamos visto en México, porque, bueno, cada quien tenía su uno o dos candidatos y aparte de lo que señalaba Salvador, de quienes se separaron del PRI, bueno, pues en el PRI, acordémonos que de la Madrid hizo hasta un escenario ahí de 5 o 6 candidatos y al final solamente se pensaba que estaba entre Bartlett y Salinas de Gortari, y Salinas engañó a de la Madrid que iba muy bien el país económicamente por él y demás. En fin, como en todas las actividades políticas, el juego es no de 2, 3 bandas, sino de varias bandas, y el que resulte más hábil para hacer los engaños, yo diría, porque el país está en una situación muy complicada, muy difícil en todos sentidos. Entonces, ¿qué sucederá? Pues yo creo que después de la reunión que hay en el Estado de México, vamos a ver nuevos deslindes, uniones, desuniones y encontronazos entre todos los personajes de todos los partidos. Yo creo que esta va a ser la situación de quién va a llegar al final, más complicada de lo que se imaginaba el propio Andrés Manuel López Obrador, que destapó desde mi punto de vista con mucho tiempo esto y ha resultado un verdadero caos. Bien, gracias Jorge Meléndez. Salvador Frausto, pues ahí está el escenario mexiquense, cuna del mítico Grupo Atlacomulco, que como luego dicen, tal vez no existe, pero se siente por una parte y por otra, pues donde están concentrados lo que quede del poder de Enrique Peña Nieto, de su parentela, el propio del Mazo Maza, que es su familiar, en fin.
¿Cómo ves las corcholatas? ¿Cómo ves el futuro electoral del Estado de México? Y si crees, Salvador, que haya una resistencia verdadera del PRI o, como en otros estados, el gobernador sea quien atempere a su propio partido, en este caso al PRI, para que gane Morena y Del Mazo tenga impunidad o cuando menos alguna embajada o algún cargo público más adelante. Salvador. Claro, me parece, como bien dice Jorge, que nos aproximamos a una temporada de engaños y de traiciones, de simulaciones en el juego político. Y en el caso del Estado de México, llama la atención, sí, la convocatoria grande que hace Alfredo del Mazo para el informe que presentó este día y que desde ayer está reportando para Milenio mi compañero Israel Navarro. Y bien se informaba que estuvieron hoy la mayoría de las corcholatas, salvo Marcelo, que estaba en los asuntos de la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, pero ahí estuvieron en el informe Claudia Sheinbaum, que se llevó un elogio muy grande por parte del gobernador del Mazo, le dedicó un espacio muy destacado para elogiar los proyectos que han hecho juntos la Ciudad de México y el Estado de México. Ese dato llama la atención. También estuvo ahí Adán Augusto López y Ricardo Monreal. Entonces, además de ellos, pues estuvieron los aspirantes a la gubernatura del Estado de México, el panista Enrique Vargas, que además es muy cercano y amigo personal del gobernador del Mazo. Estuvo Alejandra del Moral, la secretaria a cargo del popular programa de la tarjeta rosa, y muchos otros personajes del grupo Atlacomulco y de la política nacional, pero me parece que si el PAN y el PRI no se ponen de acuerdo en poner un solo candidato, es decir, ya sea Alejandra del Moral o Enrique Vargas, va a ser muy difícil que le ganen a Delfina Gómez por el lado de Morena y sus aliados. Entonces, ese es el paso importante que hay que fijarnos. ¿Qué va a pasar con el PRI y el PAN? Hoy mismo es un día también decisivo, hay una reunión de dirigentes del PAN para saber qué van a hacer con la alianza. Ya ven que, como todos sabemos, están molestos por el tema de la ley, iniciativa de ley que propone el PRI, una diputada del PRI, para que el ejército permanezca en las calles del 24 al 28. Es decir, me parece que una parte del PRI, sobre todo la que está alrededor en la Cámara de Diputados, con Moreira al frente y el propio Alito Moreno, a quien pues al parecer ya doblaron después de tanto audio escándalo y de esas llamadas terribles en las que hemos oído toda su telenovela frente a todos los ciudadanos. Medio PRI se está corriendo al centro, y no me refiero al centro ideológico, sino al lugar que hay en medio entre la corriente de Morena y la corriente de la alianza. Entonces está en riesgo la alianza opositora, pero también la votación de la Guardia Nacional en la Cámara de Diputados, incluso en el Senado, y tenemos al PRI del Senado, digamos, a Osorio Chong y otra gran parte del PRI que son favorables a continuar con la alianza. Entonces, la jugada central es si sí, el PRI va a terminar moviéndose hacia el centro y negociando algunas cosas con Morena y otras cosas con la alianza opositora de PAN y PRD, o cómo se va a mover el tablero político. Pero sin duda, esa ley de la Guardia Nacional movió el tablero político para colocarse al PRI como una especie de bisagra, con un juego muy parecido al de Movimiento Ciudadano, y me parece que no es un cálculo equivocado si se mueven hacia allá, porque con la alianza no obtuvieron nada, perdieron un montón de gubernaturas, las que se han ganado las han ganado los aspirantes del PAN, como en el caso de Aguascalientes, por ejemplo, o de Chihuahua, donde no fueron con el PRI, y ahí sí ganó el PAN. Entonces, el tablero está calientito, está muy interesante cómo se están moviendo las cosas en la política mexicana, Julio. Salvador, entendí que dices que el PRI podría ir orientándose más a aliarse más adelante con Movimiento Ciudadano. No propiamente creo que con Movimiento Ciudadano, sino en una jugada parecida a la de Movimiento Ciudadano, que es colocarse a veces aliándose con la oposición y a veces aliándose con Morena y sus aliados.
por ahí me parece que puede moverse Morena, es decir, apoyar esto de la Guardia Nacional, pero a lo mejor sí hacer alianzas electorales o alianzas legislativas en otro camino. Es decir, porque no ganó nada el PRI, electoralmente no ganó nada, y en cuanto a popularidad, pues también no está siendo popular los partidos que votan. Por ejemplo, lo de la Guardia Nacional, la mayoría de los ciudadanos está a favor de esa, según las encuestas. Gracias, Salvador. Jorge, Salvador, nos quedan ya poquitos minutos, tal vez 3 minutos para cada cual, para tocar un tema que requiere mucho tiempo, pero bueno, ya se nos ha acortado. Jorge Meléndez, llega el secretario de Estado Blinken, está en estos momentos con el presidente López Obrador, están hablando, y el presidente también ha dicho hoy que pues no va a tocar el tema candente que había anunciado el día 16 de responder a las pretensiones estadounidenses y canadienses de revisar lo energético a la luz de un tribunal relacionado con el Tratado de Libre Comercio. ¿Cómo ves la visita de Blinken y la moderación del discurso presidencial anunciado para el 16, Jorge? Pues yo creo que desde antes ya lo habían arreglado. Incluso ayer hubo una reunión con Tatiana Cloutier en donde acordaron que muchas cuestiones de los mexicanos en Estados Unidos, México va un poco a intervenir para que lleguen más recursos a México, no solamente de las remesas, sino de empresas que puedan ser mexicanos en Estados Unidos. Yo creo que lo del TEMEC pues, sería realmente una locura decir nos salimos. No porque a mí me guste, yo soy totalmente en contra del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que firmó Carlos Salinas de Gortari, donde cedimos todo y seguimos cediendo territorio para las empresas canadienses en minería y seguimos cediendo cosas en otras cuestiones, pero pues estamos aquí al lado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Pelearnos con Estados Unidos, salirnos del TEMEC? Pues sería un suicidio. Yo creo que esto pienso ya un poco lo arregló Marcelo Ebrard y por eso el propio López Obrador dice el 15 no voy a hablar de ese asunto. A lo mejor se resuelve posteriormente en algunos tribunales algunas cuestiones. A lo mejor quedan las concesiones que se han dado, etcétera, pero no creo que vaya a haber ahí un sobresalto mayúsculo respecto a ese tema y me parece que también a Estados Unidos no le conviene. Estados Unidos está también en una situación terrorífica. Está además metiéndole mucho dinero a los programas sociales del señor Joe Biden. Acordémonos que le redujo mucha lana a los estudiantes que salieron y que deben decenas de miles de dólares que no saben de dónde pagarlo porque no tienen trabajo. Así pues, yo creo que se va a llegar a un acuerdo muy tranquilo. Gracias, Jorge. Salvador Frausto, en homenaje a esa barba azul, hoy te voy a dar 3 temas de inmediato, con muy poco tiempo, por desgracia. La visita de Blinken, el cambio de discurso de López Obrador y la prisión domiciliaria para Félix Gallardo. Salvador. Sí, Julio. Bueno, pues lo de Blinken yo creo que hay que prestar atención a los mensajes más tarde, ¿no? Cuando acabe esta sesión de reuniones que va a haber con el secretario de Estado y que pues el tema energético será bien importante. ¿Qué vino a decir al gobierno mexicano a ese respecto? Que es uno de los temas que tiene más molestos a los estadounidenses por el tema de que sienten que sus empresas están siendo afectadas, y el tema de los contratos laborales que ya Tatiana Cloutier había dicho
recientemente, la semana pasada, hacia finales de la semana pasada, dijo que solo había 4 o 5, no recuerdo exactamente cuántos contratos, de 1 millón de contratos que se han celebrado al amparo del TEMEC, que había quejas y dudas y conflictos sobre que se estén respetando los derechos laborales de los trabajadores en algunos de estos contratos que ha habido durante este tiempo. Entonces, ahí habría que prestar atención y seguir y ver los mensajes. Parece que sacaron de la agenda, será incómodo hablar del tema de Assange, entonces sí me parece que no dará eso más de qué hablar, pero bueno, pues ahí están esa reunión de alto nivel que terminó siendo en Palacio Nacional y no como iba a ser en un principio, que iba a ser en Nuevo León. Entonces se le elevó el perfil a esa reunión. Entonces tenemos por ahí ese asunto y tenemos lo de Gallardo, que ya después de pasar muchos años en prisión se le dará prisión domiciliaria y bueno, pues está levantando suficientes críticas. El asunto también me parece que puede ser un asunto de edad, que a lo mejor es simplemente ya un tema de salud y de edad, pero también habrá que seguirlo con cuidado porque pues fue un narcotraficante muy poderoso y ya vimos lo que pasó con Caro Quintero cuando lo soltaron, que pensaban que ya estaba mayor de edad y que no iba a ser importante y terminó teniendo un grupo propio en el norte del país, el famoso cártel de Caborca, y siguió teniendo influencia Caro Quintero a tal grado que tuvo que ser reaprendido. Entonces seguiremos con atención este tema de Miguel Ángel Félix Gallardo. Bien, pues gracias, Salvador. Son las 3 de la tarde con 3 minutos. No se vaya. Enseguida estaremos con Adriana Buentello con más información y comentarios. Pero Jorge Meléndez, por lo pronto, gracias, buenas tardes. Y hay que ver si tú te pintas la barba, yo me pongo unos rayitos, porque Salvador se llevó todos los comentarios en el chat, que se ve muy bien y que no sé cuántas cosas. Ya basta, Jorge Meléndez, hay que hacer algo, ¿eh? Pues entonces voy a pensar para ver si me mandan por ahí en lugar de mis comentarios, pero pues entonces me la tendré que pintar de rojo o de otro color, así. Rojo PCM. Salvador. Rojo Partido Comunista, Jorge Meléndez, por Partido favor. Comunista. De rojo se te vería muy bien, Jorge, de rojo. Sí. Voy a pensarlo. Bueno. Y un apunte que me dijo una persona. Parece que el señor Félix Gallardo está totalmente desquiciado. Es decir, que le entró mucho a las drogas que él vendía ahí desde la cárcel y que está realmente de salud pésimo. Sí. Y quizás por eso lo saque, para que no se muera allá adentro, sino en su hogar. Eso me dijo una fuente confidencial, que el señor se dio, no como los otros que un poco se cuidaron, no siguieron haciendo nada, sino que él empezó a entrar a todo lo que él distribuía y que por eso está pésimo de salud. Es una punta que me dijeron. No, sí, recordemos la entrevista que se le hizo, la única que ha dado hace como un año, algo así, y se le veía ya en situación de salud muy delicada, muy deteriorada. Muy delicada. En fin, gracias, Jorge. Entonces, Salvador Frausto, muchas gracias por esta ocasión. Gracias y buenas tardes. De rojo. Gracias, Julio, gracias, Jorge, un abrazo. Ya veremos a Jorge con la barba roja el próximo lunes. Bueno. Y yo voy a dejar de pintarme ya de negro las canas. No es cierto, yo no me pinto nada, pero me pintaría algo, pues. Salvador, pues muchas gracias, Salvador. Jorge, nos vemos. Un abrazo. Hasta luego.